Buenas tardes a todos. Quería agradecer primero a Rosario por la invitación. La idea es que en los próximos minutos intente responder a la pregunta de si la ventilación durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en el contexto del paro cardiorrespiratorio extrahospitalario tiene influencia en los resultados de los pacientes, sobre todo en la supervivencia y en la posibilidad de alta hospitalaria después del paro. Como ustedes saben, y seguramente los expositores que me antecedieron les han dicho, el paro cardiorrespiratorio fuera del hospital tiene una tasa de mortalidad elevada y más del 90% de los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio fuera del hospital fallecen. Por lo tanto, identificar los factores que sean modificables, que nos permitan a nosotros cambiar la conducta o modificar las prácticas, podrían mejorar la supervivencia y ese es el objetivo principal. El paro cardíaco puede producirse en cualquier lugar, en cualquier actividad, y en general, con frecuencia, ocurre cuando la persona está en la casa o cuando está en el trabajo o cuando está haciendo alguna actividad. Y el inicio inmediato de la reanimación cardiopulmonar o de las maniobras de reanimación cardiopulmonar está bien demostrado por múltiples estudios que puede triplicar las probabilidades de supervivencia. ¿Cuál es la importancia entonces de iniciar rápidamente los esfuerzos de reanimación? Está bien claro ya, no hay dudas de eso, de que los esfuerzos de reanimación, cuando son iniciados lo más precozmente posible y se hacen en forma correcta, son esenciales para primero mantener la perfusión, que es el flujo de sangre y oxígeno a los tejidos y a los órganos más importantes, y disminuir la duración de la isquemia de los órganos vitales, particularmente de esos 5 órganos, del cerebro, del corazón, del hígado, de los riñones y del intestino, porque son órganos que sufren durante el episodio de paro cardíaco. Esas son los 3 pasos de la cadena de supervivencia de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. Ustedes bien conocen, eso hace algunos años se invirtieron, antes eran la A y la B primero y la C en tercer lugar, y hace algunos años las guías internacionales han cambiado y han priorizado a las compresiones cardíacas como dentro de esas 3 maniobras la maniobra más importante. Pero de ese grupo de 3 maniobras, hay 2 maniobras que tienen que ver con la respiración y con la ventilación. Por lo tanto, si bien quedaron en segundo plano, no dejaron de ser importantes y ocupan la mayor parte de esa cadena de tres pasos. Hay 2 pasos que son bien claves y que tienen que ver con la ventilación adecuada. Durante la reanimación del paro cardíaco extrahospitalario, si bien se ha hecho mucho énfasis y un ímpetu significativo en optimizar las compresiones, como mostraba anteriormente, se sabe muy poco sobre cuál es la mejor manera de administrar la ventilación mecánica. La mayoría de las guías enfatizan en la ventilación, pero dan poca información de cómo hay que hacer la ventilación y cómo hay que hacer las maniobras de respiración, de apoyo, de rescate durante una maniobra de reanimación cardiopulmonar. La ventilación está bien demostrado también que puede desempeñar un papel que es crucial, que es clave en la reanimación del paro, porque va a permitir, si se administra de forma adecuada, la llegada de oxígeno a los tejidos y una eliminación significativa del dióxido de carbono en los pulmones. Hay algunos factores modificables en cuanto a cómo se administra la ventilación durante las maniobras de reanimación pulmonar, de reanimación cardiopulmonar, y son la frecuencia con que se hacen, el volumen corriente que se administra con cada maniobra de ventilación, el tiempo de administración de la ventilación, la presión de las vías respiratorias y el momento de las compresiones torácicas. O sea, esos son como los puntos más importantes que tienen que ver con las maniobras de ventilación durante la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria. Ustedes saben que se llama reanimación cardiopulmonar, pero se sabe que es reanimación cardiopulmonar y neurológica.
La reanimación cerebral y la protección del tejido cerebral durante las maniobras de reanimación son bien importantes, no solo para la supervivencia, sino para la supervivencia con calidad de vida y con funcionalidad después de sobrevivir al episodio de paro cardíaco. La respiración de rescate puede ser boca a boca o boca a nariz, como ustedes conocen, y también puede ser boca a mascarilla si en las circunstancias del paro se cuenta con una mascarilla especializada para eso. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Si nosotros tenemos posibilidad de utilizar una bolsa válvula máscara, que es un dispositivo que en general en las puertas de emergencia y en las ambulancias contamos, que es comúnmente conocido como el AMBU, la recomendación es utilizar el dispositivo. Pero lo que va a ocurrir en general en el ambiente extrahospitalario, cuando ustedes presencian un paro cardíaco en ese contexto, es que no cuenten con ese dispositivo. El dispositivo es ese que se muestra en la imagen y todas las guías de reanimación sugieren hacer respiración de rescate usando el dispositivo con bolsa y mascarilla, que además tiene un filtro de aire de alta eficiencia que impide la contaminación del reanimador en el momento de las maniobras. Esa es una imagen de un enfermo que sufre un paro cardíaco y que está recibiendo compresiones torácicas y ventilación con el dispositivo, y en general se recomienda que sean 2 los rescatistas. Pero ¿qué pasa cuando el paciente no tiene, si el paciente está siendo reanimado y los rescatistas tienen posibilidad de hacer una reanimación con respiración avanzada, con vías respiratorias avanzadas? En general hay 2. La intubación endotraqueal y la vía supraglótica. Y eso en general son dispositivos que cuentan los rescatistas especializados, los que están arriba de una ambulancia de rescate. En el contexto del paro extrahospitalario, en general, van a ver que antes, hace algunos años atrás, en el 2000, la RCP básica, sin vía aérea especializada o sin vía aérea avanzada, la recomendación era hacer 5 compresiones torácicas, una pausa para una respiración o una ventilación. Eso reducía el número de compresiones torácicas, ¿no? Porque yo tenía que detener las compresiones para hacer una ventilación en el paciente. Y eso se vio que estaba asociado a malos resultados. Entonces después surgieron otras recomendaciones en forma sucesiva durante los siguientes años, que pasaron por 15 y 2, 15 y 1, 50 compresiones y 2 ventilaciones, 55, 100 y 2, y no se ponían de acuerdo porque los resultados que medían después de estimular a la población a reanimar de esa forma no eran los mejores, hasta que recientemente lo que se propone, como ustedes seguramente hayan visto, es hacer 30 compresiones continuas separadas por 2 ventilaciones. Esa es la recomendación actual, 30 y 2. La pregunta es, ¿se puede omitir la ventilación durante los primeros minutos de la reanimación cardiopulmonar? La respuesta es que sí, se puede omitir. Y eso es lo que se recomienda como la estrategia de RCP solo con las manos. Y eso surge porque, si bien lo ideal es que el paciente reciba ventilaciones durante la reanimación, porque eso, como vimos antes, lo vieron en las ponencias anteriores, eso mejora la administración de oxígeno a los tejidos, lo ideal a veces es enemigo de lo bueno, y lo que se veía era que la gente era reticente a iniciar la RCP porque tenía miedo de hacer la ventilación boca a boca. Entonces, para que las personas no difirieran el inicio de las compresiones, se empezó a recomendar hacer RCP solo con las manos. ¿Por qué? Porque se sabe también que la maniobra de compresión, cuando es bien hecha, eso también facilita el ingreso de aire al pulmón. Que si bien no es una cantidad suficiente, ideal, entra igual oxígeno a los pulmones. Y también sabemos que hay suficientemente oxígeno almacenado en la hemoglobina circulando durante alrededor de 3 o 5 o 7 minutos, dependiendo de los estudios. Entonces, si el paciente sufre, la persona en la plaza sufre un paro cardiorrespiratorio, la persona que lo ve identifica que el paciente tiene un paro respiratorio, no se anima a hacer ventilación boca a boca, pero inicia las compresiones torácicas, va a tener 3 o 5 minutos
de oxígeno circulando que va a permitir que ese sea algo de suficiente para que el paciente no sufra los daños de no haber recibido ventilación en el momento. Lo que pasa es que esa inicialmente era la recomendación, comenzar con RCP haciendo compresiones fuertes y rápidas y la estrategia de reanimación cardiopulmonar usando solo las manos. Eso pasó una década de esa recomendación, casi 10 años de la recomendación de RCP solo con las manos. No pasan las diapositivas allá. Ahora sí. Esa estrategia se ha asociado con resultados aceptables, permitió menos interrupciones en las compresiones torácicas en comparación con la estrategia de 32, mayor disposición de las personas para iniciar la RCP porque no había que hacer la ventilación boca a boca y permitió iniciar una RCP más temprana y más frecuente por parte de los reanimadores comunes que estaban en la calle. Esa es la estrategia de ventilación pasiva asociada con las compresiones torácicas. ¿Tiene importancia la ventilación? No hay duda que tiene importancia la ventilación. Ya lo vieron seguramente en todas las otras ponencias. Intenté demostrarles acá que es importante porque durante la inspiración ingresa oxígeno y durante la expiración el paciente va a eliminar CO2 y esa eliminación y ese ingreso de oxígeno va a ser mejor cuanto mejor sea la maniobra de ventilación. A medida que avanza la reanimación, la ventilación cada vez se vuelve más importante. En los primeros minutos puedo omitir la ventilación, pero en los siguientes minutos de alguna forma el paciente tiene que recibir oxígeno. Y eso es porque se agota el oxígeno circulante y los niveles de dióxido de carbono empiezan a aumentar en forma exponencial. Y eso se sabe que ocurre en los primeros 8 o 10 minutos. O sea que yo tengo 3 o 5, 7 minutos para poder iniciar las compresiones y obviar la ventilación si no tengo condiciones de hacerla, pero después de los 8 o 10 minutos es imperativo que el paciente reciba ventilaciones adecuadas porque el oxígeno circulante no está más. La subida, como decía hoy, la subida y bajada de la pared torácica debido a la compresión, o sea, secundaria a la compresión, genera un volumen corriente, lo que decíamos hoy, que es la ventilación pasiva asociada a las compresiones, pero es insuficiente para un intercambio adecuado de oxígeno y de gases por más de 5 a 10 minutos. Y lo que se recomienda de volumen corriente que tiene que ingresar durante cada ventilación es de alrededor de 500 mililitros y sabemos también que cuando se utiliza la estrategia de ventilación pasiva, el aporte de oxígeno en cuanto a cantidad es de alrededor de 250 mililitros. Y es probable que el paciente haya estado sin oxígeno durante 5 minutos o más. Ese es un partido de la Eurocopa de hace algunos años, donde un jugador famoso pierde el conocimiento en la cancha, nadie identifica que el paciente está en paro, demoran varios minutos en darse cuenta que el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio, fíjense que ahí habían pasado 2 minutos, hay como 5 testigos de la escena en el contexto de la Eurocopa, ¿no? Donde seguramente los recursos no falten, y el enfermo pasa más de 3 minutos sin que nadie inicie ninguna maniobra de reanimación, ni siquiera la postura le cambiaron al jugador de fútbol. Ese hombre estuvo casi 4 minutos sin ninguna medida de reanimación cardiopulmonar. Sobrevivió, pero se tardó en iniciar medidas alrededor de 3 o 4 minutos. O sea que ese tiempo que yo tengo de reserva de oxígeno circulante, seguramente en este hombre se perdió. Él sobrevivió, pero sobrevivió por suerte, no porque las medidas de reanimación hayan sido las más apropiadas. Entonces es muy probable que un enfermo que cae en el contexto extrahospitalario pase más de 3 o 5 minutos sin recibir oxígeno, porque los intervalos de tiempo para que la persona que es testigo se dé cuenta de que el paciente está en paro, que la persona está en paro, son varios minutos. Tiene que reconocer que está en paro, lo tiene que poner en condiciones de iniciar la RCP y tiene que llamar por teléfono a la emergencia para avisar del paro y que la emergencia se prepare para venir. Tiene que darse cuenta que tiene que iniciar la RCP solo con las manos. El intervalo de tiempo de respuesta de la emergencia móvil se va a sumar
a ese tiempo si el testigo no inició el RCP. Cuando la móvil llega, tiene que bajarse el equipo y poner en condiciones todos los aparatos necesarios para continuar la reanimación cardiopulmonar. Entonces es muy probable que eso no ocurra en menos de 5 minutos. Es como un retraso en la... Sí. Entonces, ¿cuál es el desafío inicial? Se traduce. El desafío inicial es lograr el equilibrio entre garantizar una oxigenación apropiada al paciente, a la persona que sufrió el paro, favorecer la eliminación de dióxido de carbono que es necesaria en ese momento, evitar los efectos que sabemos que existen, que son adversos de una ventilación excesiva, porque tampoco es correcto hacer demasiadas ventilaciones, y evitar las interrupciones prolongadas de las compresiones torácicas. O sea, eso que se dice así tan sencillo, en el momento de actuar no es tan fácil a veces. Este es un estudio, cuando la computadora se decía pasar ahí, este es un estudio reciente, publicado en el 2019, una de las revistas más importantes que tienen que ver con el tema de la reanimación, que se propuso evaluar cómo eran las ventilaciones en los pacientes que estaban recibiendo reanimación cardiopulmonar. Fíjense que son más de 500 personas que sufrieron un paro y que se evaluó de alguna forma en el contexto intrahospitalario, o sea, se supone que las personas que están haciendo la reanimación tienen formación específica para eso y están entrenadas, y evaluaron qué calidad tenían las ventilaciones en ese contexto. Y vieron que las ventilaciones con insuflación pulmonar efectiva, o sea, aquellas ventilaciones que realmente le proporcionaron al paciente un ingreso de alrededor de 500 mililitros de oxígeno, en la estrategia de 30 compresiones y 2 ventilaciones para un paro extrahospitalario, la ventilación con insuflación pulmonar medible en más del 50% de las pausas, o sea, que en aquellos ciclos de reanimación cardiopulmonar, en más del 50% de las veces se pudo medir como una ventilación apropiada, eran muy bajas. Entonces, acá no importa solo sobrevivir, importa sobrevivir con calidad de vida y con buena función neurológica. Entonces, importa la ventilación, pero importa la ventilación cuando se hace en forma correcta. Y por eso hay que hacer los esfuerzos suficientes para eso. La ventilación con el dispositivo de válvula máscara y bolsa, el dispositivo AMBU que les mostraba al inicio, después de un paro extrahospitalario, es la recomendación actual. ¿Qué sabíamos nosotros antes? Que la estrategia de 32 pausa las compresiones torácicas para optimizar la ventilación con ese dispositivo. Pero ningún estudio, hasta hace poco tiempo, había verificado si las ventilaciones con ese dispositivo también eran adecuadas. Entonces, este otro estudio, que se publicó el año pasado, con más de 1.900 pacientes, demostró que en 6 de cada 10 pacientes que habían sido ventilados, habían sido reanimados, que recibieron insuflaciones con el AMBU, fue detectado en menos del 50% de las pausas una ventilación apropiada. Y que los pacientes que recibieron una ventilación apropiada con una insuflación detectable en más del 50% de las veces, que eran 4 de cada 10, menos de la mitad, tuvieron mejores resultados. O sea, es otro estudio que demuestra que si las ventilaciones se hacen en forma correcta, los resultados son mejores. ¿Cuál es el problema que evidencia esto? Que en más de la mitad de las veces no hacemos correctamente las ventilaciones. Ni las personas que rescatan a los pacientes en la calle, ni los médicos que hacemos la reanimación adentro del hospital. O sea que sí tendremos que mejorar en aprender a hacer mejor las ventilaciones. El concepto de esto es que ventilar correctamente a los pacientes en el contexto de un paro durante el RCP inicial es beneficioso para los pacientes, para sobrevivir y para sobrevivir con buena calidad de vida y con buena función neurológica. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de esto para nosotros? Que la ventilación con el dispositivo de bolsa válvula máscara suele ser ineficaz, que hay que aprender a mejorar esa técnica,
y que lograr mejorar esa técnica puede conducir seguramente a mejores resultados clínicos. La estrategia de manejo de las vías respiratorias generalmente se basa en el nivel de habilidad de la persona que reanima y de la situación que enfrentan los rescatistas. Si tienen los dispositivos, van a utilizar los dispositivos, pero si no los tienen, pueden hacer reanimación solo con las manos inicialmente. Entonces, si las recomendaciones son que si la reanimación cardiopulmonar la va a realizar el personal entrenado, va a ser una, y si la reanimación cardiopulmonar la está haciendo el personal no entrenado, la recomendación es otra. Si la persona no está capacitada para hacer la RCP o no está segura de que las condiciones están dadas para hacer la RCP completa, como habíamos dicho, con las compresiones separadas por las ventilaciones, entonces hay que continuar haciendo compresiones torácicas hasta que llegue alguien que sepa hacer la RCP de forma adecuada. Esa es la recomendación, que es la estrategia de RCP solo con las manos. Pero si la persona que rescata al individuo que sufre el paro tiene capacitación para hacer RCP, entonces lo que tiene que hacer es abrir la vía aérea y proporcionarle a la persona la respiración de rescate, y eso es lo que se recomienda como respire por la persona. Obviamente que estos consejos son para los adultos, no son para los recién nacidos menores a un mes. Como conclusiones, para terminar, creo que el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario sigue siendo una enfermedad devastadora a pesar de todos los avances que han habido en la RCP, y que aunque la ventilación es importante para la fisiología del paro que ocurre fuera del hospital, existe evidencia limitada que respalde el manejo ideal de la ventilación durante la reanimación cardiopulmonar. Los estudios más recientes sugieren que la ventilación está asociada a los resultados del paro y que seguramente sea necesario desarrollar nuevos dispositivos y estrategias para guiar al personal extrahospitalario para desempeñarse en forma más óptima en la reanimación cardiopulmonar de los pacientes que sufren paro en ese contexto. Entonces, si tenés miedo de hacer RCP o no estás seguro de cómo hacer una RCP correctamente, hay que saber que siempre es mejor intentar hacer algo. Eso va a ser siempre mejor que no hacer nada. Y hay que tener claro que la diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede ser la vida de la persona que está en el paro en ese momento.